Buenos días familia, que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Adoramos a nuestro Señor por una oportunidad más que Él nos da por medio de este chat para seguir aprendiendo más de su palabra, para que así nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser siga siendo edificado por medio de la palabra del Señor. Amén. Bueno, para este martes me corresponde hablar en el capítulo 12 del libro de Romanos y vamos a estar leyendo el versículo 2. Y dice así la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, pudiéramos comenzar, ¿verdad?, viendo este pasaje, este versículo, con la pregunta de que ¿por qué Pablo se refiere o por qué Pablo, ¿verdad?, manda a no conformarnos a este siglo? ¿Qué sucede aquí, verdad? Porque el apóstol hace referencia a que ya no debo conformarme a este siglo, sino que más bien me tengo que transformar por medio de la renovación de nuestra mente? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué ahora yo no me puedo conformar a este siglo? Bueno, dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de Romanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que voy a leer ese versículo 4 que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Entonces, ¿por qué yo no me puedo conformar a este siglo? Porque, bueno, la palabra misma nos lo dice, de que una vez, ¿verdad?, de que nuestro Señor, ¿verdad?, el Señor muere para darnos esa libertad, para darnos primeramente la vida eterna. Y como dice también su palabra, para anular el acta que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, amén, para darnos esa salvación, ese perdón, esa reconciliación, amén. Y una vez, ¿verdad?, de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, que hemos confesado con nuestra boca y hemos creído con nuestro corazón de que Jesucristo es el Salvador, es el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor muere, también pues ha crucificado ese viejo hombre, esa naturaleza, ¿verdad? La ha crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, es decir, para que el pecado ya no tenga lugar en nuestras vidas, porque el Señor nos ha redimido, amén, nos ha perdonado, nos ha limpiado, y como dice más arriba, ¿verdad?, de que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en vida nueva. También en ese capítulo 6 del libro de Romanos, ¿verdad?, habla de que en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿verdad?, en esa nueva vida que nos ha dado el Señor, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. También en el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces, querida familia, es por eso que yo no me puedo conformar a este siglo, porque el Señor, ¿verdad?, me ha redimido, me ha perdonado, me ha dado una vida nueva. Ya no vivo yo, ¿verdad?, más vive el Señor en nuestras vidas.
El Señor nos ha dado una vida nueva, tal de que cuando, ¿verdad?, usamos nuestros miembros, no solamente las manos, los pies, sino también nuestra mente, todo nuestro ser, ¿verdad?, para servir a la inmundicia y la iniquidad, ahora siendo hechos hijos de Dios, porque el Señor nos ha reconciliado, ¿verdad?, y nos ha insertado en esa familia de Dios, como dice también la palabra, debemos ahora andar como el Señor anduvo en santidad, no dejando, ¿verdad? Despojándose de los vicios que tenía ese viejo hombre. Como dice el libro de Efesios en el capítulo 4, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado a los deseos que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es por eso que Pablo, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ahora transformar. ¿Qué significa la palabra transformar? Significa cuando nosotros vamos a transformar algo, ¿verdad? Es, y bueno, a lo que se refiere, ¿verdad? Este capítulo es a ir cambiando ese ser, ir cambiando nuestro entendimiento, ir cambiando, ir renovando, este, reemplazando, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a transformar? ¿Cómo nosotros nos vamos a transformar? Dice la palabra por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué pudiéramos decir que significa la palabra renovar? Bueno, es como cuando decimos renovar, pudiéramos entender, ¿verdad? Como la palabra renovar en cambiar algo viejo por algo nuevo, ¿verdad? El renovarse. ¿Y cómo lo podemos llevar a nuestra mente? Pues cambia, ya no pienses como antes, ¿verdad? Sino que tenemos que cambiar todas aquellas cosas a las cuales pensábamos, a las cuales no solamente pensábamos, sino hacíamos, a nuestros deseos, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos, debemos renovarlos. Y pudiéramos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo yo entonces renuevo mi mente? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿Nuestro entendimiento cómo va a ser renovado? Fácil, por la palabra del Señor. Y también esa disposición en nosotros, porque ese renovar, ¿verdad? Es ir alimentando nuestro entendimiento, nuestra mente, sí, alimentando, nutriendo nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Es ese deseo, ¿verdad?, en nuestros corazones de seguir conociendo a nuestro Señor y seguir aprendiendo mucho más de esa vida nueva que ahora tenemos en el Señor. Y si yo, ¿verdad?, sigo allí, estamos allí constantemente en la búsqueda del Señor, ¿verdad? No, no va a haber tiempo, ¿verdad?, para dar lugar a cualquier pensamiento que quiera colarse en nuestras mentes, sino que nuestra mente estará siempre, ¿verdad?, enfocada en lo que es nuestro Señor. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo renuevo por medio de la palabra del Señor mi entendimiento? La transformación. La transformación, ¿verdad? Es ese resultado, ¿verdad? Ese resultado de wow, de nuestra mente totalmente cambiada, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, como el material que pasó mi tía Neive, ¿verdad? Que la mente no solo implica los pensamientos, allí está todo, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar, de reaccionar, muchas cosas involucra la mente. Así que por medio de esa renovación, ¿verdad? Obtendremos ese resultado, oye Señor, de poderme comportar y andar tal cual como tú quieres que yo ande. Entonces,
¿Qué nos dice la palabra acerca de la mente? Pues que debemos renovarla, que debemos transformarla por medio de la renovación. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra del Señor, de alimentarnos, ¿verdad? De ella, porque ella es la que nos va a decir, ¿verdad? Cómo antes nos comportábamos, cómo antes andábamos y cómo debemos andar ahora en esta vida nueva que nos ha dado el Señor. Sí, en esta vida que nos ha permitido, ¿verdad? El Señor por medio de ese sacrificio. Porque a pesar, ¿verdad?, de que tenemos esta naturaleza pecaminosa, aunque ya el pecado, ¿verdad?, no se enseñoreará más de nosotros, no se enseñorea, por eso, ¿verdad?, es por medio del Espíritu Santo de Dios que podemos andar, no como antes, como nuestra pasada manera de vivir, no, sino que ahora en esa vida nueva que nos ha dado el Señor. ¿Cómo también entonces yo renuevo mi mente? ¿Cómo mi mente es transformada por medio de esa renovación? No conformándome a este siglo. Dice un comentario de que la transformación vendrá cuando nos dediquemos día a día a disciplinar nuestra mente, la cual debe ser renovada. Y para eso debe tomarse en cuenta una actitud de no conformarnos. ¿Qué es la palabra conformarse? O que pudiéramos decir, bueno, Yosli, pero ¿qué significa conformarse? Bueno, conformarse es aceptar algo sin protestar o simplemente el adaptarnos al entorno o adaptarnos a las personas, ¿verdad? A los temas que se hablan, a muchas cosas, ¿verdad? Nos podemos conformar. Pero ¿a qué se refiere Pablo, verdad? A la manera en que se desenvuelve este mundo, ¿verdad? Que como dice la palabra del Señor, que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Entonces no me puedo conformar a este siglo porque vamos en contra, ¿verdad? Porque el mundo va en contra de lo que es el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que el que se hace amigo del mundo se hace pues enemigo de Dios, así que no van en estas aguas, no van en la misma corriente, vamos contra la corriente, ¿verdad? Entonces, por eso yo no me puedo conformar a este siglo. Yo no me puedo adaptar al entorno, al temas que se hablan, a la manera en que se piensan, no me puedo conformar. No nos adaptemos, ¿verdad? No asimilemos la forma de pensar de este mundo que va en decadencia, sino que más bien transformemos, nuestra mente sea transformada por medio de esa renovación para que, ¿verdad? Esa transformación tiene que ser, tiene que ser ese resultado día a día, ¿verdad? Por medio de la búsqueda del Señor. También la transformación significa eso, la alteración del ser, la forma en un ser de verdad cambiado. Entonces, con respecto también a la otra pregunta, ¿hasta dónde somos nosotros responsables, verdad, de nuestra mente? Pues cuando no nos preocupamos por renovar nuestra mente, cuando digo, ¿verdad? Cuando dejo, perdón, de renovar mi mente, cuando dejo o doy lugar a mis pensamientos y deseos pecaminosos, ¿verdad? Allí estoy siendo responsable. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice que no me debo conformar a este mundo, sino que más bien sea transformado mi entendimiento por medio de la renovación. Y hay cosas, ¿verdad?, que nos dice la palabra del Señor, por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios, cuando se hace referencia, ¿verdad?, de que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, de que ya ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son cosas, ¿verdad? De las cuales, bueno, tenemos que dejar ya. No podemos hacer eso y tal cual como lo menciona en la palabra. También el libro de Colosenses habla de que no debemos mentir los unos a los otros, habiendo ya despojados, porque eso pertenece, ¿verdad?, a lo que es esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre. Entonces ya no puede haber ese tipo de cosas, ya no puede tener lugar y ser normal en nuestra vida, ¿verdad? Ese tipo de cosas, cosas de esta vieja, de ese viejo hombre. ¿Y qué dice la palabra? De que debemos revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. Amén. Como dice también más adelante la palabra, que debemos vestirnos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Amén. Así que bueno, que el Señor sea ayudándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? A revestirnos de ese nuevo hombre, porque ya ese esa pasada manera de vivir, ¿verdad? Ese viejo hombre fue despojado y ya lo que hacíamos, ¿verdad? Con nuestros miembros que antes los presentábamos para iniquidad, ahora los mostramos, ¿verdad? Los ponemos en servicio del Señor y los ponemos para servir a la justicia, como dice la palabra del Señor. Y también habla aquí la palabra de que para que así, ¿verdad?, andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También algo que se me olvidó mencionar, de que además de que cuando nosotros, ¿verdad?, nuestra mente es renovada, nuestro entendimiento es renovado, pues, como dice el libro de Romanos, vamos a comprobar esa por medio de esa transformación vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede saber alguien o cómo puede saber alguien la voluntad de Dios o lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Si no renueva esa mente, si no se alimenta, si no nutre, ¿verdad? Esa mente de la palabra del Señor, y que sabemos de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que también obra y nos ayuda en cada una de nuestras vidas a dejar, ¿verdad? A dejar despojarnos, y Él empieza a trabajar en nosotros, pero también nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, esa fuente para que el Señor siga obrando, para que el Señor siga limpiando y transformando mucho más nuestras vidas, ¿verdad? Para que sepamos y comprobemos cuál es esa buena voluntad del Señor, que es agradable y es perfecta. Gracias, Señor amado, te damos en esta hora, te bendecimos y te damos gracias, porque tuyo es el honor y la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, porque queremos ser transformados, Señor. Queremos que tú cambies, Padre, nuestra, sigas cambiando, ¿verdad?, nuestro ser, lo que haya que cambiar en nuestras vidas, Señor, Padre, para andar como tú quieres, Señor, que andemos en rectitud, en santidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre amado, y que sigamos, Señor, nutriéndonos de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén.